agradecida al Señor de estar juntas nuevamente escudriñando su palabra para conocerle más a Él y seguir amando, alabando, exaltando y obedeciéndole por quien es y por lo que Él hace soberanamente en toda su creación a través de la historia de la humanidad. Hoy veremos el texto de Nehemías 10 del versículo 31 al 39. Dice así la palabra del Señor. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias de fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. En esta porción bíblica leída debemos entender que la ley de Moisés era también la constitución política de la nación de Israel. Es decir, era una ley civil, de tal manera que el faltarla era infringir la ley social aparte de ofender a Dios. Teniendo en cuenta esto, podemos aplicar el verso 31 en dos dimensiones. La primera, como vimos en la lección anterior, que el no guardar el día de reposo consagrado al Señor era pecar contra Dios mismo, porque se decide que otras cosas son más importantes que honrar ese día al Señor. Finalmente, es pecado de idolatría, porque todo lo que reemplaza la honra y la obediencia al Señor es idolatría. La otra dimensión para aplicar este verso es en lo civil. Al hacer negocios en el día de reposo, era también infringir la ley de la nación. El principio y la enseñanza de este mandamiento, entonces, es que ningún trabajo que desarrollemos en esta tierra puede infringir la ley puesta en la sociedad donde nos desarrollemos. Negocios u ocupaciones que nos lleven a los creyentes a realizar actividades que rompen las leyes no será jamás aprobado por el Señor. Es bueno querer prosperar, mejorar económicamente. El creyente jamás puede ser mediocre ni conformista, pero no está bien obtener ganancia de manera deshonesta y a toda costa, rompiendo principios estipulados en la palabra del Señor y en la ley civil. Como mujeres tenemos un claro ejemplo en Proverbios 31, el ejemplo de una mujer trabajadora que generaba recursos dentro y fuera de casa.
Era extraordinaria en la administración de su tiempo. Sería muy bueno ser como ella. El Señor nos puede dar esa capacidad por su Espíritu. El verso 32 nos muestra otra resolución de vida que tomaron estos hombres, cabezas de familia y de liderazgo de Israel. Fue que se impusieron por ley dar como tributo el tercio de un ciclo de plata para la obra de la casa de Dios. En la ley de Moisés existía esta ley, pero lo que debían dar era medio ciclo de plata para el mantenimiento del santuario. Esto está en el libro de Éxodo 30, verso 11 al 16. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Esto está en Éxodo 30 del versículo 11 al 16. Este impuesto era para considerar el conteo de los hijos de Israel. Cada varón de 20 años debía pagar este tributo. Al hacerlo estaba pagando un rescate que significaba que su vida no pertenecía a hombre o a nación. Su vida pertenecía a Dios. Reconocía que merecía la muerte, pero que Dios lo rescató. Y su deuda es con Dios. Lo que era la sombra que iba a venir con Cristo cuando pagó Él mismo con su sangre el rescate por muchos. El que era pudiente o necesitado pagaban por igual medio ciclo de plata, lo que sería unos 6 gramos de este metal precioso. Esta igualdad de costo significa que al margen de la abundancia o de la necesidad, cada ser humano tiene el mismo valor ante los ojos de Dios, porque su requerimiento de expiación o rescate es la misma para todos. Pero la ley que se impusieron fue de un tercio de ciclo de plata, no un medio ciclo como decía la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque los impuestos que debían pagar al imperio persa era muy agravante. Ya no sabían de dónde sacar. Lo interesante que el gobernador Nehemías y los líderes de Judá no determinaron: los ricos seguirán dando medio ciclo y los pobres un tercio. No, porque pensarían tan pronto que los ricos tienen mayor valor que los pobres. Ellos aplicaron bien el principio, no ofendieron a Dios con ello. ¿En qué usarían este recurso económico? Veamos el verso 16 de Éxodo 30. Dice: para el servicio del tabernáculo de reunión. En los tiempos de Nehemías este impuesto era para el servicio del templo. Esto fue lo que habían dejado de hacer. Había mucha necesidad en el templo. Debían traer leña para mantener el fuego encendido perpetuamente, como dice la ley de Moisés. Debían de cambiar cada día los panes de la proposición, traer el ganado para los holocaustos diarios, además de lo que requerían para celebrar los días festivos. Los sacerdotes y levitas, ¿de dónde iban a sacar estos recursos? Entre otros que existían para el servicio del templo. Claro que sí, la obra de la casa de Dios había necesidad. ¿Y cómo? ¿Y quién podía proveerlo? Exactamente, el pueblo debía darlo. Hoy en la iglesia del Señor pasa lo mismo, y ahí tenemos el principio. ¿Quiénes deben sostener la obra del servicio en la casa del Señor? Exacto, nosotros, los creyentes. Hace falta reparar una puerta, una grifería, ampliar un ambiente, etc. Nosotros debemos aportar, no porque sea un impuesto,
sino por amor al Señor y a su obra. En la iglesia se pide diezmos y ofrendas misioneras. Además, en casos especiales, también se pide para proyectos no cotidianos que no cubren los diezmos y las ofrendas regulares. Pero esto es para creyentes que nos sabemos comprados y que somos deudores a nuestro Señor, Salvador y Dios Jesucristo. Lo que no se considera en esto no están comprometidos a dar. Los creyentes darán según como fueron prosperados por el Señor. Lo que es necesario, de todas maneras, es que el momento de dar, uno debe tener un corazón agradecido y saber que nada, repito, nada es nuestro y que de la mano del Señor recibimos en abundancia y que nosotros solo somos mayordomos de lo que es del Señor. Sí, pues, en Judá en los tiempos de Nehemías descuidaron el templo de Dios por ocuparse en sus cosas, como lo denunció en su día el profeta Ageo, y también se olvidaron de sostener a los servidores de la casa de Dios, como dice los versos 35 al 37. Por eso es que se comprometieron a llevar sus primicias de cada cosa que están descritas en los versos. Eran las primicias, no de lo que les sobraba o lo que no les servía, sino lo mejor de lo que ellos tenían, porque se lo daban a su Señor, a su Dios, para los sacerdotes y levitas, como nos enseña el versículo 36 al final, el versículo 37 en la segunda parte y el versículo 38 en la primera parte. Al final del verso 39 vemos un compromiso hermoso de parte de estos hombres y mujeres de Israel, que dijeron, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esto también debe ser nuestro compromiso delante del Señor, quien nos da todo y no tenemos necesidad de ninguna cosa, pues el Señor nos da lo suficiente para ser fiel a esta promesa. Hasta aquí la lección de hoy. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.